Bien, continuando con el estudio de la química, a continuación estaremos analizando los métodos de separación de mezclas. Recordemos que la materia la podíamos clasificar en sustancias puras y en mezclas. Recordemos también que las sustancias puras únicamente a los compuestos se iban a poder separar, pero por métodos químicos. En el caso de las mezclas, es decir, mezclas homogéneas, coloides y heterogéneas, podremos separarlas a través de métodos físicos de separación. Aprendamos algunos de estos métodos. Muy bien, entonces, como las mezclas están formadas por diferentes componentes, acordémonos también que sus propiedades es que están juntas, pero no ha habido una interacción química entre sí, ¿cierto? Por tanto, podremos separarlas a través de métodos físicos y recuperar a cada uno de sus componentes. Entonces, dado que cada componente dentro de una mezcla conserva las propiedades que tiene, se puede separar esa mezcla en los componentes aprovechando las diferencias en sus propiedades. Por ejemplo, una mezcla de limaduras de hierro con limaduras de oro podemos separarlas de diferentes formas. Uno, de manera manual, es decir, separando por un lado todos los trozos de hierro, muy bien, o con un imán para poder atraer las limaduras de hierro y separarlas de las limaduras de oro, y a ese proceso que utiliza el imán se le conoce como imantación. Perfecto. O si no, podríamos sumergir esa mezcla en ácido para lograr hacer interactuar a uno de ellos con el ácido y luego filtrar para recuperar. Esto aplica tanto para mezclas homogéneas como para las heterogéneas. Muy bien. El primer método de separación física que analizaremos es la filtración. Veamos el esquema. Entonces, en términos del proceso de filtración, lo que debemos de recordar es lo siguiente. Vamos a separar a través de la filtración mezclas principalmente de carácter heterogéneo en la cual hay un sólido de gran tamaño. Ahora, ¿qué equipo se utiliza? Si observamos aquí en la imagen, necesitamos un vaso de precipitados que se conoce como beaker. Muy bien, vamos a necesitar un soporte que puede ser un anillo o un trípode. Vamos a utilizar un embudo de espiga, papel de filtro, que lo vemos aquí de color blanco. Muy bien. ¿Y cómo va a ocurrir? Si lo observamos de forma transversal, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos el papel de filtro, aquí vamos a colocar nuestra mezcla, en la cual el sólido va a quedar retenido en el filtro, mientras que la fase líquida se recuperará en el otro recipiente o en el otro beaker. ¿De acuerdo? Entonces, en la filtración, las sustancias sólidas son separadas de los líquidos, ¿de acuerdo? Y podemos recuperar a los dos componentes. En el caso del proceso de destilación, es un método de separación física muy utilizado en química. Se utiliza principalmente para separar mezclas homogéneas en las cuales cada uno de los componentes se caracteriza por tener una diferencia significativa en el punto de ebullición. Veamos el equipo de destilación. Entonces, tenemos diferentes componentes. Vamos a necesitar soportes universales. Véanlos acá, es un soporte. Muy bien. Vamos a necesitar un condensador, que es esta parte de acá. Perfecto. Necesitamos el matraz o balón receptor, el balón que tiene la disolución o la mezcla homogénea,
una fuente de calor, que es el mechero o el quemador Bunsen, y agua. Entonces, recordemos, la destilación es para mezclas homogéneas, que pueden ser de un líquido en otro líquido o de un sólido en un líquido. Se pueden recuperar ambas sustancias. Eso es algo importantísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la destilación? Pues en este primer matraz, en donde tenemos la disolución, vamos a poner a calentarla. ¿Qué ocurre? Como la diferencia de los puntos de ebullición es significativa, la sustancia que tenga el menor punto de ebullición pasa primero a la fase de vapor. Cuando esta sustancia se ha convertido en vapor, como los gases abarcan todo el espacio disponible, se dirige a esta sección del equipo, que sería el condensador. Este gas viaja por este tubo interno, pero que está rodeado de agua fría en el exterior, provocando un choque térmico, es decir, haciendo que las partículas de ese vapor que está a alta temperatura choquen con las paredes frías de vidrio, provocando que esas partículas se vuelvan a unir, es decir, que se condensen. Y por tanto, una vez condensado ese vapor, sale y se deposita en el matraz receptor. Es decir, si aquí yo tengo agua con sal, el agua se va a evaporar, se condensa y la recuperamos acá. Y en este matraz quedaría solamente la sal. Por eso podemos recuperar a ambos componentes. Otro proceso que menciona el libro es el proceso de cromatografía. En la cromatografía es simplemente una técnica de separación física que va a separar a diferentes sustancias con base en la diferencia de capilaridad y de atracción por el medio que está disuelta la sustancia, ¿cierto? Para adherirse. Un ejemplo es cuando queremos saber los componentes de las tintas de un lapicero, ¿de acuerdo? O cuando queremos saber los componentes de la clorofila. Aquí va a haber una fase móvil, ¿verdad? Que tiene el disolvente. Muy bien, y una fase que se va a quedar o permanecer quedita, ¿verdad? Una estable. Aquí vienen las sustancias y empiezan por el hecho de capilaridad a separarse en los componentes que lo conforman. Les invitamos a que revisen también los métodos de separación física conocidos como evaporación, tamizado, que podrán ustedes corroborar con el material de laboratorio. Repito, en el capítulo solamente analizan los 3 procesos anteriormente vistos.